tardes. Mi nombre es Leslie Benítez Pincay, represento al Instituto Universitario de Formación y el día de hoy les voy a hablar sobre el estrés laboral en las MIPYMES como consecuencia de la desorganización empresarial. ¿Qué es el estrés? El estrés es la respuesta física y emocional a un daño causado por un desequilibrio entre las exigencias percibidas y los recursos y capacidades percibidos de un individuo para hacer frente a esas exigencias. En esta ponencia nos vamos a enfocar en el estrés laboral. Según la Organización Internacional del Trabajo, señala que el estrés relacionado con el trabajo está determinado por la organización del trabajo, el diseño del trabajo y las relaciones laborales y tiene lugar cuando las exigencias del trabajo no se corresponden o exceden a las capacidades, recursos o necesidades del trabajador o cuando el conocimiento y las habilidades de un trabajador o de un grupo para enfrentar dichas exigencias no coinciden con las expectativas de la cultura organizativa de una empresa. ¿Por qué nos enfocamos en el estrés laboral? Porque según los últimos estudios, Ecuador es el segundo país que tiene o que posee colaboradores con más estrés laboral. Entonces, esto ha conllevado a que nosotros analizamos por qué se produce el estrés en las MIPYMES ecuatorianas. Entonces, el estrés, para poder iniciar, es provocado muchas veces por la carga de trabajo. Esta carga de trabajo puede ser por operaciones motoras o físicas o por operaciones cognitivas mentales. ¿Cuáles son las operaciones motoras o físicas? Cuando nosotros desarrollamos un trabajo físico y la operación cognitiva es cuando nosotros realizamos un trabajo intelectual. Parece mentira, pero ambas operaciones conllevan a producir, en este caso, el estrés, porque si es demasiado la carga que tiene cualquiera de las dos, eso influye o el colaborador lo percibe como que se está exigiendo más de él para poder desempeñar esta tarea. ¿Qué es la carga de trabajo? La carga de trabajo es el conjunto de requerimientos psicofísicos a los que se somete el trabajador a lo largo de la jornada laboral. Entonces, si nosotros hablamos de que este puede ser físico o que puede ser también intelectual, el colaborador cuando siente que los requerimientos de estas operaciones, de sus tareas, exceden, pues obviamente se va a sentir estresado porque siente que tiene demasiada carga de trabajo. Pero ¿qué pasa? Que el colaborador no solo se siente estresado porque tiene mucha carga de trabajo, hay colaboradores que también se estresan por tener poca carga de trabajo. ¿Qué colaboradores son? Aquellos que han estado toda su vida acostumbrados a dar su 100%, a estar todo el día activo y de repente le asignan tareas que son muy mínimas para las capacidades o las habilidades que él posee. Y esto también conlleva a tener un estrés laboral. ¿Cuáles son los factores que determinan la carga de trabajo? Bueno, el contenido del trabajo, en este caso, cuáles son las actividades que tiene que hacer el colaborador. Y cuando nosotros hablamos de que el estrés está ligado al contenido del trabajo, es cuando el trabajador no conoce qué es lo que tiene que hacer. Hablamos de que tiene el contenido del trabajo, él debería de saber sus funciones, pero en las MIPYMES ecuatorianas, muchos de los colaboradores no poseen un manual de funciones. Y como no poseen el manual de funciones, todos los días los cambian de actividades, todos los días le ponen otras tareas y eso también produce el estrés. Las condiciones ambientales también es un factor determinante de la carga de trabajo. Cuando nosotros no tenemos suficiente iluminación o cuando estamos en una temperatura muy caliente y no tenemos aire acondicionado, estos factores ambientales también influyen en nuestra carga de trabajo y nos producen estrés. Aspectos psicosociales y organizativos, que es lo que vamos a hablar en esta ponencia, son aquellos factores o aquellos aspectos que influyen en el colaborador porque la empresa no está organizada, porque no tiene manuales de procesos, porque no tiene manuales de funciones, porque no tiene una estructura organizacional. Y también el diseño del puesto, cuando no tenemos sillas ergonómicas, cuando no tenemos los suficientes recursos, cuando no tenemos un lugar cómodo para poder trabajar, pues o estamos muy distantes de la otra persona con la que tenemos que trabajar, eso también produce estrés. Entonces, todo esto se convierte en las exigencias que a diario tenemos en nuestro trabajo y eso influye en nuestra capacidad de respuesta. Sin embargo, hay que tener claro que cuando nosotros somos administradores, cuando somos jefes o somos dueños de empresa, nosotros tenemos que entender que todos los individuos son distintos, son un mundo totalmente diferente y que no todos tienen la misma capacidad de respuesta. ¿Por qué? Porque no solo tienen las exigencias de trabajo, también tienen factores personales y también tienen condiciones extralaborales que influyen en el colaborador. Y eso hace que el colaborador
tenga, bueno, en unos que tengan una capacidad de respuesta más rápida, porque a lo mejor no tienen muchas exigencias y no tienen muchos problemas que puedan influir en su vida personal, en su vida y no tengan mucha carga y obviamente es más activo. Y hay otras personas que tienen demasiada exigencia en el trabajo, tienen problemas, tienen otras condiciones que les afectan y eso le produce el estrés. ¿Cuáles son los aspectos? Bueno, nos vamos a enfocar, les decía hace un momento, en los aspectos psicosociales y organizativos de la empresa. Pues estos aspectos son aquellos que están relacionados con la organización del trabajo. Cuando hablamos de tiempo de trabajo, a veces hay colaboradores que no nos sabemos organizar en cuanto al tiempo. ¿Verdad? Dejamos al final, a última hora, hacer nuestras tareas y eso nos produce un nivel de estrés. Pero hay también otros trabajadores que tienen mucha carga de trabajo y el tiempo no les alcanza y no tienen que trabajar solo 8 horas, sino 9, 10, 11 horas y eso les produce estrés. También hay aspectos que tienen que ver con la tarea. Como yo les decía hace un momento, muchas empresas, muchas MIPYMES no tienen un manual de funciones y eso produce que el colaborador no conozca o no tenga una función específica para desarrollar y como no conoce su tarea, no la puede hacer de forma correcta o no la puede o no la hace o muchas veces les asignan demasiadas tareas que no se especializan en una y esto hace o produce también que se creen conflictos en las áreas laborales y eso también produce estrés. Y también otro aspecto es la estructura organizacional. Cuando una empresa no tiene un organigrama, no está bien estructurado, no tiene manuales de funciones, no tiene manuales de proceso, no tiene una directriz clara de cómo seguir, cómo realizar el trabajo, pues esta estructura va a ocasionar estrés. ¿Qué es la organización como función administrativa? La organización, según Chavenato, es el establecimiento de una estructura formal de autoridad que integre y coordine las subdivisiones de trabajo en pos del objetivo buscado. ¿Qué quiere decir esto? Que toda empresa debe de estar organizada, es decir, que tiene que tener su estructura formal de autoridad, que tenga establecidas las subdivisiones de trabajo, es decir, que exista la división del trabajo, que exista la especialización, la unidad de mando, la jerarquía. Todos estos elementos hacen que una empresa sea productiva. Pero ¿qué pasa cuando no existe la división de trabajo? Cuando los colaboradores no tienen tareas asignadas. Esto produce conflicto entre ellos y muchas veces el conflicto produce un ambiente tenso y hace que el colaborador no quiera ir a trabajar porque no le gusta ese ambiente y eso le produce un nivel de estrés muy fuerte. También cuando el colaborador no se especializa en una tarea, hoy lo pongo a hacer una actividad, mañana lo cambio y no logra entender una cuando yo lo cambié a hacer otra tarea, eso también le produce un nivel de estrés. La unidad de mando, cuando hemos identificado que en Ecuador existen muchas empresas que no tienen un manual de funciones, que no tienen un organigrama claro y el colaborador no sabe quién es su jefe inmediato. Entonces recibe órdenes de 3 personas distintas y esas 3 personas distintas le dan una orden en el mismo momento y como tiene que hacer todas esas tareas, comienza a estresarse. Y obviamente esto tiene que conocer la jerarquía, viene de la mano con la jerarquía, porque al momento que tenemos un organigrama claro, yo ya sé quién es mi jefe inmediato y sé que solo con esa persona tengo yo que trabajar, es a la única persona que yo que voy a responder a sus órdenes. Hicimos nosotros una encuesta, estamos estudiando 10 MIPYMES entre micro, pequeña y mediana empresa y tomamos como muestra 68 colaboradores, donde nosotros les hicimos las siguientes preguntas. Preguntamos, ¿conoce usted si la empresa posee un organigrama? El 84% de los colaboradores contestó que no conoce si la empresa tiene un organigrama. Es decir, si la empresa lo tiene, no lo ha socializado o simplemente no tienen un organigrama. Otra pregunta que le hicimos es, ¿posee su empresa un manual de funciones? El 91% de los colaboradores contestó que las empresas donde ellos trabajan, que son las que estamos analizando, no poseen manual de funciones. Y finalmente preguntamos, ¿cómo califica usted el nivel de estrés que produce la falta de organización en su empresa? Y como ustedes pueden ver, el 44% contestó que le produce un nivel de estrés alto y el 47% contestó que le produce un nivel de estrés medio. Es decir, que casi el 90%, el 91% de los colaboradores se sienten estresados por la falta de organización interna. Entonces, como se sienten estresados, recuerden que
El estrés tiene su consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? La fatiga. La fatiga que puede ser normal o fisiológica o puede ser crónica. ¿Cuál es la normal? Cuando nosotros nos sentimos cansados, cuando sentimos cansancio, somnolencia, un bajo nivel de atención, ya tenemos torpeza de movimientos. Sin embargo, este tipo de fatiga se la puede controlar. ¿Cómo la controlamos? Con pausas activas, la podemos controlar organizando el trabajo. Un buen administrador tiene que identificar cuál es el nivel de estrés que tienen sus colaboradores, cuando ya no comienza a ser productivo, cuando vemos que ya está solo cansado y tenemos que comenzar a ejecutar y aplicar medidas correctivas. ¿Cómo voy yo a eliminar el nivel de estrés? La mejor forma es la organización. Pero cuando el administrador no se enfoca en corregir, en eliminar o minimizar al menos el nivel de estrés, este estrés se convierte en un estrés crónico, donde ya existe la inestabilidad emocional, irritabilidad, alteración de sueños, la salud de ese colaborador cada vez es más frágil. Se ha evidenciado que muchos de los problemas estomacales que tienen los colaboradores es a causa del estrés, incluso las alteraciones psicosomáticas. Yo hace algunos meses leí una noticia que en una provincia de la sierra, un interno, un internista estaba aplicando a médico, estaba haciendo su internado y se suicidó porque estaba demasiado estresado, a causa del estrés. ¿Por qué? Porque su doctor, que es el doctor que estaba a cargo, lo había asignado a cubrir algunas guardias durante días seguidos en la noche. Entonces él se sentía demasiado agotado. Incluso le había escrito a la mamá días antes que él estaba sumamente cansado, que ya no quería estar ahí, que ya no podía más. Y de repente, días después, se suicidó. ¿Por qué? Porque él ya no quería salir de ese entorno y para él esa fue la salida. Entonces, imagínense en ese caso, esa persona perdió la vida o el estrés conllevó a que esa persona se quite la vida. Por eso se convierte, cuando nosotros no tenemos una visión clara de cómo manejar el estrés, se puede convertir en crónico y puede afectar incluso la vida de un colaborador. Y no solo puede llevar al suicidio, le puede dar derrame cerebral, le pueden tener incluso problemas cardíacos. Por eso es importante que en una empresa el administrador conozca sobre el estrés y conozca que el estrés muchas veces es provocado por la falta de organización en la empresa. Como conclusión a esta ponencia, podemos decir que la organización empresarial es importante, no solo porque permite lograr los objetivos organizacionales, sino también porque minimiza el riesgo a que colaboradores sufran la consecuencia del estrés. Una empresa, al poseer un organigrama, al establecer funciones y documentar procesos, conlleva a esto a que el colaborador tenga menos carga mental por la falta de organización y hará o logrará que sean más productivos para poder conseguir las metas de la empresa. Muchas gracias, ese es mi tema del día de hoy.